Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora de los cuidados quirúrgicos que se les realiza a los pacientes, tanto en el pre como en el intra y en el posoperatorio. Bien, en una intervención quirúrgica no se limita solamente al acto quirúrgico, ¿sí? Sino que necesita un proceso que es todo perioperatorio, ¿sí? O sea, alrededor de la cirugía, completo para asegurar el éxito de la cirugía. Porque si supongamos que realizamos una cirugía exitosa, si no tenemos los cuidados postoperatorios necesarios, se puede complicar y terminar mal, a pesar de haber hecho un buen procedimiento. Este proceso entonces empieza en el periodo preoperatorio, antes de la cirugía, que tendrá una duración y características distintas dependiendo del modo del ingreso del paciente, si ingresó por guardia, si ingresó por consultorio, si es una cirugía programada, de acuerdo a la gravedad, y culmina en el posoperatorio, que casi es tan importante, como dije anteriormente en el ejemplo, como la intervención quirúrgica misma. Durante el periodo preoperatorio, que es el primero que vamos a ver, se realizará una valoración global del paciente, ¿sí? No vamos a tratar solamente el órgano o el tejido afectado, sino que vamos a ver a la persona como un ser integral, ¿sí? Con el propósito de establecer el plan preoperatorio más adecuado, minimizar los riesgos operatorios, disminuir la ansiedad del paciente, que es lo principal, sacarle sus temores, sacarle las dudas, ¿sí? Recordemos que la mayoría de los pacientes que van a operarse sienten mucho miedo, especialmente a la anestesia, ¿sí? Al hecho de dormirse, de no saber qué le van a hacer, no saber cómo van a despertar o si van a despertar, ¿sí? Esta valoración debe ser individualizada teniendo en cuenta las circunstancias del paciente en concreto y no solo los protocolos establecidos, sino solamente algo frío que me diga el protocolo cómo yo tengo que actuar en este preoperatorio, ¿sí? Recordemos que estamos ante una persona, es un ser integral. No solamente vamos a atender el cuerpo, la mente, la psiquis, el espíritu, está todo relacionado. Bien, hay que tratar de evitar o omitir cualquier dato que pueda afectar a cualquier aspecto del periodo operatorio o postoperatorio. Los pasos a seguir durante esta evaluación en el preoperatorio es realizar una adecuada historia clínica que permita conocer las alteraciones sistémicas, o sea, de todo el aparato y los órganos del paciente, ¿sí? Realizar las pruebas complementarias que se consideren necesarias, algún estudio que haya faltado, ¿sí? Establecer el riesgo del paciente ante la cirugía, estableciendo los factores de riesgo quirúrgico, correcta información al paciente y realización y firma de los consentimientos informados, que ya vamos a ver lo que es, y las medidas de preparación preoperatoria, ¿sí? Como pueden ser el baño quirúrgico y demás. Una vez concluida la valoración, se debe realizar la indicación quirúrgica, es decir, la elección del procedimiento quirúrgico más apto para el paciente, teniendo en cuenta las circunstancias de su estado local y general. ¿Qué es el riesgo quirúrgico? Recién mencionamos, ¿sí?, que hay que evaluar el riesgo quirúrgico que tiene el paciente. ¿Qué es? Es la posibilidad de que el paciente sufra un daño, lesión o perjuicio, ¿sí?, durante el preoperatorio, intraoperatorio o posoperatorio. Este riesgo depende en gran medida de la preparación preoperatoria. El paciente debe cumplir determinados requisitos preoperatorios para poder operarse. Ustedes o sabrán, cualquier persona que va a realizarse una cirugía debe hacer el examen prequirúrgico previo, ¿sí?, para empezar. Pero en el paciente que entra de urgencia, ¿sí?, hay que evaluar el riesgo-beneficio, ¿sí? Se puede retrasar la intervención para alargar la valoración preoperatoria, a veces sí, a veces no. En la cirugía electiva programada, por su parte, la valoración preoperatoria en general puede justificar el retraso de la intervención, ¿sí? Supongamos que no hay una cirugía que realizar de urgencia, tiene que estar todo el prequirúrgico hecho antes de la cirugía. Los riesgos que se deben valorar en el preoperatorio son riesgos propios de la enfermedad que requiere el tratamiento quirúrgico. Supongamos que el paciente se va a operar de una apendicitis, o sea, los riesgos propios de esa patología.
cuáles pueden ser, por ejemplo, que se rompa el apéndice y el paciente haga una peritonitis. Las enfermedades asociadas que presenta el paciente, supongamos que este paciente que se va a operar de un apéndice tiene aparte hipertensión, diabetes o alguna otra alteración. Los antecedentes personales, enfermedades de la infancia, enfermedades importantes durante la vida, alergias, si es alérgico a algún medicamento, ¿sí? Algún antibiótico, algún analgésico. Intervenciones quirúrgicas previas, si ya fue operado en la misma zona abdominal donde lo van a operar ahora, por ejemplo, ¿sí? Los hábitos, si es fumador o no fumador, si es etilista, crónico, alcohólico, si es drogadependiente, etc. Los riesgos propios del procedimiento quirúrgico que va a sufrir, si es una cirugía riesgosa o no, si es muy larga, muy extensa, ¿sí? Los riesgos asociados a la técnica anestésica, el ASA, que ahora vamos a ver lo que significa. Clasificación del estado fisiológico según ASA. ASA es la American Society of Anesthesiologists, ¿sí? La Sociedad Americana de Anestesiología. Fue elaborada para intentar predecir el riesgo operatorio al dividir a los pacientes en diferentes grupos dependiendo del tipo de patologías que presenten. Por ejemplo, según ASA, la clase 1 incluye los pacientes que no tienen patología orgánica o pacientes a los cuales el proceso patológico está localizado y no causa anormalidades sistémicas, ¿sí? Clase 2 incluye a pacientes con una enfermedad sistémica leve y bien definida que no causa limitación funcional y que puede ser la que se tratará en la intervención u otra causa distinta. Clase 3 incluye a aquellos pacientes con una enfermedad sistémica grave de cualquier causa que produce limitación funcional. A ver, ejemplo, en la clase 1 es un paciente que no tiene ninguna patología, ¿sí? O solamente lo van a operar porque tiene el apéndice inflamado, para seguir el mismo ejemplo. Clase 2 incluye a pacientes, dijimos, con enfermedad sistémica leve y bien definida. Supongamos que este paciente por la apendicitis está con náuseas, con diarrea, con gastroenteritis, ¿sí? Distensión abdominal, ¿sí? Y tiene determinada limitación funcional. Clase 3 incluye a aquellos pacientes con enfermedad sistémica grave. ¿Sí? Supongamos que este paciente realizó una peritonitis, se rompió el apéndice, hay que operarlo de urgencia, ya estamos con un paciente con una enfermedad sistémica grave. Clase 4, pacientes que padecen una enfermedad incapacitante con riesgo para la vida y que se encuentran en un estado físico extremadamente malo, ¿sí? Supongamos que es un paciente con un politraumatismo, ¿sí? Que tiene traumatismo de cráneo, traumatismo de tórax. Imagínense un paciente que está en terapia, intubado, en respirador y demás. Ya es un paciente crítico y supongamos que tenemos a este paciente crítico que hacerle una cirugía de urgencia. Clase 5 incluye a individuos moribundos que no sobrevivirán 24 horas si no se lo opera, ¿sí? Supongamos, imaginémonos un paciente que tuviera un ACV hemorrágico, un accidente cerebrovascular hemorrágico donde se rompe una arteria de la cabeza y hay que operarlo de urgencia, y si no se opera no sobreviviría dentro de las 24 horas. Clase 6 incluye a pacientes en muerte encefálica a los que se lo va a operar para la extracción de órganos. Son los pacientes considerados con muerte cerebral, ¿sí? Que se los mantiene en respirador, ¿sí? Para mantener oxigenados y vitales los órganos esenciales y aquellos órganos que quieran ser ablacionados. Por ejemplo, un paciente que algún joven que sufrió un accidente de tránsito, tiene muerte cerebral, está conectado al respirador y están esperando para hacer una ablación de órganos. Le van a sacar, supongamos, las córneas, riñón, pulmón, el páncreas, ¿sí? Bien. Para definir estos riesgos se tienen en cuenta tanto el riesgo quirúrgico como el riesgo de la anestesia. Bien, además de la clasificación de ASA, es necesario tener en cuenta otros factores de riesgo preoperatorio que pueda padecer el paciente, entre los que se destacan un mal estado previo del paciente o mal estado general. Supongamos que es un paciente desnutrido, ¿sí? O un paciente obeso con obesidad mórbida, edad avanzada y pacientes muy añosos que es preferible no operarlos, ¿sí? En algunos pacientes se toma la decisión de no operarlos porque son muy añosos y es muy riesgoso. La obesidad, tipo de intervención quirúrgica que haya que hacer, cirugía de urgencia o larga duración, experiencia del cirujano,
Complicaciones anestésicas previas, interacciones con anestésicos y otros fármacos, calidad de cuidados anestésicos y postquirúrgicos en el centro que se realiza la intervención. ¿Sí? Recordemos que la intervención quirúrgica tiene que estar capacitada para contener el posoperatorio de esas personas. Muchos pacientes van a una cirugía compleja y de ahí van a parar a terapia. Si yo no tuviera una cama en terapia, no puedo operar a ese paciente, sino ¿dónde va a ir a parar? ¿Sí? Bien. El consentimiento informado es algo protocolar, es un documento protocolar que entra en el preoperatorio, ¿sí? Donde se le informa al paciente, es un derecho que tiene el paciente, de que se le informe cuál es el procedimiento que se le va a realizar, cuáles son los riesgos, ¿sí? Es una obligación legal para el médico y el paciente debe firmarlo. Si no lo puede firmar el paciente, lo va a firmar un familiar directo si el paciente estuviera imposibilitado, ¿sí? O si fuera un menor. Lo firman los padres o la persona que esté a cargo de él. El consentimiento informado no debe ser exhaustivo, no debe ser algo que no se pueda entender, ¿sí? Sino que debe tener datos esenciales, el paciente lo tiene que comprender, ¿sí? Tienen que figurar los riesgos y las otras alternativas que están a su disposición. Medidas para la preparación preoperatoria. Durante el preoperatorio, el equipo médico y el propio paciente deberán realizar una serie de medidas preventivas y de preparación que facilitarán la realización del procedimiento quirúrgico para minimizar los riesgos. Entre las medidas generales de protección está la prevención de la infección de la herida quirúrgica, ¿sí? Muchas veces se le da antibiótico antes de la cirugía como profilaxis, administración de profilaxis tromboembolítica también, para que no se formen trombos, ajuste de los tratamientos específicos que esté tomando el paciente. Supongamos que está tomando medicación para la presión, medicación para la diabetes, se le ajusta antes de la cirugía, las insulinas. Tiene que estar en ayuno, todo paciente que va a cirugía tiene que estar en ayuno para evitar complicaciones de broncoaspiración y demás. Administración de sedación preoperatoria para que el paciente esté más tranquilo, el paciente se lo seda antes de la anestesia, ¿sí? Lo que es favorable para su despertar. Administración temprana de analgesia, ¿sí? Apenas el paciente, antes de retirarse de quirófano, supongamos que el paciente ya está con dolor, se le hace analgesia previa, ¿no? Acá en el preoperatorio, pero en el postoperatorio también el paciente sale con analgesia. Protección neurovegetativa, inhibición de los reflejos neurovegetativos, se hace medicación por ahí para evitar la salivación y demás, ¿sí? Si tuviera que hacer alguna intervención en el tracto digestivo superior. Administrar al paciente profilaxis antitetánica en caso de que no estuviera vacunado o tuvieran dudas de si tiene la vacuna antitetánica, se administra la vacuna antes. Bien. En el intraoperatorio, acá pasamos a la otra etapa, ¿sí? Una vez ya cuando el paciente va a ser intervenido o es intervenido, y vamos a definir qué es el área quirúrgica, ¿sí? El área quirúrgica es la región del hospital donde se realizan y se gestionan todos los procedimientos operatorios. Generalmente es una unidad que está aparte, así como está la unidad de terapia intensiva, la unidad coronaria, también está la unidad de quirófano o los quirófanos. Tiene una recepción, los vestuarios, tanto para el personal, ¿sí? Zona de reanimación, en caso de ser necesario, reanimar, almacenes y área de esterilización, donde se guarda material y el material estéril, sala de preparación del paciente, que es la antesala al quirófano generalmente, ¿sí? Y después el quirófano en sí, el cual es una sala aséptica, limpia, ¿sí? Es una unidad independiente y el quirófano, ¿no? Y adecuadamente estructurada desde el punto de vista arquitectónico y técnico, en el cual se practican intervenciones quirúrgicas, actuaciones de anestesia, reanimación necesarias para el buen desarrollo de una intervención y de las consecuencias. Esta zona tiene que estar separada en áreas de circulación externa para evitar riesgo de contaminación desde el exterior, ¿sí? O sea, no puede haber un pasillo en el que vaya directamente a la calle. Para ello, procurar una circulación de aire positiva para que el aire vaya de dentro hacia afuera del quirófano. Diferenciar zona sucia y una zona limpia, entre las que se encuentra una zona de lavado quirúrgico para evitar la contaminación por circulación del personal, ¿sí? Debe tener como un office limpio y un office sucio separados. Evitar la circulación innecesaria de pacientes y materiales. En el quirófano siempre ingresa el personal esencial para la cirugía, no puede haber mucha gente más.
¿sí? Solamente se hacen excepciones cuando hay estudiantes, cuando hay residentes o estudiantes de enfermería o estudiantes de instrumentación, ¿sí? Pero esas son las excepciones. Bien, controlar la circulación de los suministros. En general se pueden distinguir dos tipos de quirófano, el quirófano de cirugía programada y el de urgencias, ¿sí? El de urgencias está programado para ser polivalente, ¿sí? Si no hay una urgencia se puede ocupar para alguna cirugía, pero si no debería estar a disposición las 24 horas ese quirófano. Las de cirugía programadas pueden ser para cirugías normales, cirugías especiales como trasplantes, neurocirugías, cirugías cardíacas, traumatológicas, etc. La cirugía mayor ambulatoria, en los que el paciente no ingresa al hospital, ¿sí? Es un quirófano para ambulatorios nada más. Bien. Las características de los quirófanos: cualquier tipo de quirófano debe cumplir requisitos mínimos, ¿sí? Que lo vuelven apto para realizar su función. Entre ellos, tiene que tener una instalación eléctrica controlada, estando protegida con toma tierra, y debe tener un generador de emergencia sí o sí, por si se cortara la luz. Buena iluminación y climatización, ¿sí? Tiene que tener buena iluminación. Generalmente los quirófanos suelen ser fríos, eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? El paciente puede llegar a sufrir una hipotermia. Recordemos que el paciente está desnudo, tapado con una sábana en una camilla, ¿sí? Así que hay que cuidar la climatización. Ventilación para permitir la circulación del aire desde el quirófano hacia afuera, como dijimos anteriormente. Debe tener la posibilidad de variar la temperatura para adaptar las necesidades del procedimiento, posibilidad de variar la humedad también, niveles de ruido lo más bajos posibles, salvo aquellos que les guste operar con música. Dispensadores de agua, protóxido, aire comprimido y vacío, ¿sí? Todos estos elementos de oxigenoterapia y aspiración. Además de estos requisitos básicos, pueden ser necesarias instalaciones complementarias como equipo de radiaciones ionizantes, rayos X, radioterapia intraoperatoria, ¿sí? Equipos de ultrasonido, como ecografías, bisturí ultrasónicos, equipos de rayo láser. Son todos equipamientos que son móviles generalmente, ¿sí? Entre el mobiliario imprescindible de la sala de operaciones tiene que haber una mesa quirúrgica que también debe ser móvil y debe permitir colocar al paciente en distintas posiciones, ¿sí? Posiciones quirúrgicas. También debe haber equipo de monitorización, tanto respiratoria como cardiovascular, ¿sí? Generalmente están los monitores, los multiparámetros, ¿sí? Que miden, están monitorizando la frecuencia cardíaca, miden la tensión arterial, la saturación de oxígeno en sangre, la temperatura y demás. Y siempre hay un carro de paro cardiorrespiratorio, por si acaso. Bien, también es importante hablar en el procedimiento intraoperatorio de la asepsia y la antisepsia, ¿sí? La asepsia es una situación de ausencia recordemos que es sin o ausencia, de todo tipo de formas de vida, independientemente de que sean patógenos o no sean patógenos, incluyendo la forma de resistencia como las endosporas, ¿sí? Esta situación se consigue mediante un proceso denominado esterilización, que puede realizarse por varios métodos: calor, que puede ser seco-húmedo, radiaciones ionizantes, esterilización química, como por ejemplo el óxido de etileno. Eso es asepsia. Y la antisepsia es situación de disminución de la carga bacteriana de un objeto o parte del cuerpo, ¿sí? Cuando se realiza un procedimiento quirúrgico, van a ver que se coloca, por ejemplo, iodopovidona, ¿sí? En la zona se limpia, en la zona, suponete que sea una cirugía abdominal, en la zona abdominal se realiza una antisepsia con iodopovidona para eliminar los gérmenes patógenos de esa parte del cuerpo, ¿sí? Eso es la antisepsia. Esta situación se consigue mediante desinfección, que es un procedimiento para la destrucción de la mayoría de los gérmenes patógenos. Pero aparte, fíjense que también la antisepsia se puede utilizar para objetos. Entonces acá menciona calor, rayos ultravioletas, ultrasonidos, todo eso son para objetos. Desinfectantes químicos, eso es para tejidos, ¿sí? Bien. El más utilizado, el antiséptico más utilizado en quirófano hasta hoy es el iodopovidona. Bien. Instrumental quirúrgico que se utiliza en el intraoperatorio. Acá mencionamos algunos más conocidos, como el bisturí, las tijeras, el bisturí electrónico, eléctrico, el bisturí armónico, que actúa con un chorro a presión de suero que rompe las células y no rompe los vasos sanguíneos.
Bisturí ultrasónico, coagulación bipolar computarizada. Los principales tipos de pinzas que se utilizan, que hay muchísimas, son las pinzas para presión y las pinzas hemostáticas, ¿sí? Que pueden colocarse sobre los vasos para evitar los sangrados. También otros elementos utilizados son portaagujas, agujas, pinzas de presión continua, separadores, instrumentos para exploración como sondas y pinzas para paños, ¿sí? Aquí vemos algunos de todos los instrumentos que se utilizan. Técnicas quirúrgicas básicas que se utilizan en el quirófano son la diéresis, que significa abrir. Consiste en cortar una parte de la piel o tejido para crear una vía que ayude a acceder a donde queremos llegar, ¿sí? ¿Qué se corta? Piel, tejido celular subcutáneo, tejido muscular, aponeurosis, tendones, nervios, vísceras. Todo eso se puede cortar. La exéresis, que es la extirpación, ¿sí? Sacar del cuerpo. Por este medio se retira una sección o parte del organismo, ¿sí? Parte de un órgano, parte de tejido, un tejido entero. Entonces, en la exéresis puede haber escisión, que es una pequeña parte, es retirada del organismo, ejemplo, una amigdalectomía. Amputación es la separación o extracción del apéndice o de un miembro del cuerpo, por ejemplo, el brazo, la amputación de un brazo. Extirpación es la extirpación completa de un órgano del cuerpo, ¿sí? Supongamos que se saca un riñón. Síntesis es la unión, incluye el cerrado, ¿sí? De la herida quirúrgica. Es el conjunto de acciones o técnicas precisas que emplea el cirujano para volver a unir los tejidos o el plano anatómico a través de una sutura, y con la intención de fomentar la pronta cicatrización, o sea, uniendo los bordes, eso vuelve a cicatrizar. Periodo postoperatorio, ¿sí? Ya vimos el pre y el intra, vamos con el post. Se define como el tiempo que transcurre entre el final de la cirugía y la completa recuperación del paciente, ¿sí? Hasta que se completa la recuperación del paciente, puede pasar hasta meses. Generalmente los tiempos que se miden es hasta los 30 días. Bien, o la recuperación parcial del mismo, porque puede tener secuelas en caso de que fracase la terapéutica. Durante el periodo del proceso médico se dirige al restablecimiento del equilibrio fisiológico del paciente, ¿sí? Recordemos que eso todo es una zona de inflamación constante que tiene que bajar, es una zona de herida que tiene que cicatrizar, ¿sí? Es una zona dolorosa que tiene que dejar de doler y se previenen las complicaciones. Por lo tanto, es indispensable una valoración cuidadosa, una intervención inmediata en caso de producirse cualquier tipo de complicación. Después de una cirugía, los parámetros que hay que vigilar muy bien, ¿sí? Son la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la temperatura, ¿sí? Una frecuencia cardíaca elevada y una tensión arterial baja me puede decir a mí que el paciente está sangrando o que el paciente está choqueado, con pérdida de volumen, ¿sí? O una infección. Si el paciente aumenta su temperatura dentro de las 24 o 48 horas de haber sido expuesto a una cirugía, ese paciente se infectó en el quirófano también, ¿sí? Bien. El postoperatorio se clasifica en inmediato, mediato y tardío. Inmediato dentro de las 24 horas, mediato de 24 a 7 días, ¿sí? Y tardío de 7 a 30 días. Recuerden que en las cirugías comunes, por ejemplo, los puntos se sacan a los 10 días promedio, ¿sí? Se pueden sacar un poquito antes, un poquito después, pero el promedio son 10-12 días. Siempre se realiza una cirugía, se tiene que evaluar dentro de las 24 horas, después se evalúa generalmente a las 48-72 horas, después a la semana, ¿sí? Bien. Y el examen final se hace a los 30 días. Cuidados habituales en el postquirúrgico: la movilización precoz. El paciente no puede mantenerse mucho tiempo en la cama, debe movilizarse para mejorar la ventilación, la vía aérea, para no juntar moco, para acelerar el tránsito intestinal, ¿sí? El cuidado en sí de la herida quirúrgica, el cual debe ser controlado por el cirujano y enfermería. Vigilancia de los vendajes, que no tengan nada raro como sangre, pus o alguna otra secreción. Cuidado de los estomas. Un estoma es una vocación de cualquier órgano hacia el exterior, por ejemplo una colostomía, ¿sí? Por ejemplo una traqueostomía,
un botón gástrico, esos son estomas, son avocaciones de partes de órgano interno hacia el exterior del cuerpo, ¿sí? A través de la piel. Vigilancia de los drenajes, en caso de que hubieran drenaje, que esté drenando sangre, esté drenando cualquier líquido, pus, aire, lo que fuera. Y el inicio precoz de la alimentación, para que el paciente pueda nutrirse y recuperar fuerza. También puede haber un post quirúrgico patológico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son complicaciones. Por ejemplo, las complicaciones indirectas son las que se producen en forma secundaria a la operación. Y acá mencionamos algunos con siglas, como por ejemplo la neumonía intrahospitalaria, ¿sí? Es una complicación. Supongamos que el paciente ingresó, no sé, por una cirugía de cadera en un paciente añoso y después se complicó al estar internado ahí. El paciente se contagió un bichito del hospital o de la clínica e hizo una neumonía intrahospitalaria. Otra es una insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, insuficiencia renal, úlceras por presión en pacientes que están mucho tiempo internados, ¿sí? Son las escaras que se forman, etc. Esas son complicaciones indirectas. Las complicaciones directas son aquellas que se producen en el lecho quirúrgico, o sea, en el momento que yo estoy haciendo, se está realizando el acto quirúrgico. Pueden haber, o inmediatamente después, pueden haber infecciones, ¿sí? De la cirugía, hematomas de la cirugía, sangrados, dehiscencias, eventraciones, es cuando salen los intestinos, ¿sí? Por ejemplo, todas esas cosas son complicaciones directas de la cirugía. Bien, y nada más, hasta aquí vemos todos los periodos, ¿sí? Y los cuidados que se realizan en los 3 periodos perioperatorios, que son el preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio. Bien, nada más.